Bueno, para esto voy a mostrar algunos ejemplos que ya los tengo realizados, que de hecho hay bastantes formas de controlar lo que son los errores. Y tal vez no avancemos a ver todos los que existen, pero por lo menos vamos a ver algunos de los más importantes, los más interesantes y los que de pronto nos van a servir. ¿Por qué? Porque muchas de las veces incluso existen comandos que le dicen, este comando debe estar encerrado dentro de un tricache. Y luego no vamos a saber qué es un tricache. Sí, ¿por qué? Porque los tricache, el tricache básicamente, o try-catch, yo lo digo tricache. El tricache básicamente lo que hace es capturar un error de excepción. En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, no hemos visualizado todavía lo que es un error de excepción. Pero yo tengo aquí algunos ejemplos que me va a ayudar para poderles explicar esta parte del tricache. Por ejemplo, voy a copiarme esta clasecita para poderlo hacerlo, ¿ya? Ya. Me va a tocar copiar otra más. Espérenme un ratito. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahorita estoy pasando, ya les he de pasar estas clases también. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo ya estoy trabajando, voy a empezar a trabajar con la base de datos. Entonces ahí yo acostumbro a crear un nuevo paquete. Y en este nuevo paquete le puedo poner, por ejemplo, esta clase que se llama conectar. Que dado su momento, les he de enviar y les he de explicar más a profundidad. Pero dentro de por ejemplo, de esta clase, me van a entender, yo sé que me van a entender. Si no me entienden, me avisan nomás, por favor, chicos. ¿Qué es lo que hace mi clase de conexión? En este caso es una clase llamada conectar. Yo le puse así. O sea, he visto que le ponen connection y otros nombres. Yo le puse conectar. Y creé un método que se llama getConnection, que se llama obtener conexión. Es public static connection. ¿Qué significaba que era static? Es estático y le pertenece a la clase. Significa que no necesito instanciar la clase para poder utilizar el método, ¿no? Sí, en este caso, mire, tengo dos métodos. De hecho, el que estaba utilizando ya es este de acá, porque estoy utilizando con MySQL 5.7, algo así. Pero en todo caso, podría utilizar cualquiera de los dos. No, este de acá estaba utilizando. Cualquiera de los dos métodos. Este es el antiguo, es el método que utilizaba anteriormente. Ahora utilizo para conectarme con el Workbench. Este me servía para conectarme con el WAMP server, por ejemplo. Pero el principio es el mismo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí ustedes ven un tricache, si se fijan. Tricache. Sí, aquí está tricache. Este tricache es muy similar al if, con la diferencia de que el tricache captura un error de excepción. A ver, mire, yo solamente le voy a borrar el tricache. Le voy a borrar. Bueno, y luego le pongo nuevamente. Pero mire, automáticamente al momento de eliminar el tricache, me sale un error. Y me sale un error en esta línea de aquí. ¿Qué es lo que dice esta línea de aquí? Veamos. Dice, un reporte de exception class not found exception. ¿Sí? Básicamente, esta línea de código me prevé que va a existir o puede existir un error de excepción. ¿Por qué sabe que va a haber un error de excepción? Creo que para que me entienda mejor, yo voy a tener que explicarles cómo funciona el método. Primero, el método lo que hace, por ejemplo, en este caso, devuelve un objeto de tipo connection. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo creo mi variable de tipo connection, a la cual llamo cn, y la inicializo como null. Luego, entro dentro del tricache. A ver, el tricache, primero, ¿cuál es el principio del tricache?
que ejecute todo lo que está dentro del tree, se ejecute. Si es que todo se ejecuta normal, no pasa es nada. Pero en el momento de que exista un error de excepción, ejecuta lo que está dentro del catch. Y este catch, bueno, va a capturar en este caso un SQL exception, o sea, es un error de excepción de tipo SQL. Sí, entonces existen errores que algunos que ni siquiera yo lo sé. Hay un montón de errores. Pero, por ejemplo, en este caso tratamos, o lo que vamos a hacer es capturar un error tipo SQL exception. Ese lo vamos a almacenar dentro de una variable que se llama E, y en el momento de que no se pueda establecer una conexión a la base de datos, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Mire, error de conexión y me lanza el error de excepción. Y también lo envío con el JOption Pane. ¿Han utilizado el JOption Pane? Ya les explico entonces. Bueno, me envía un mensaje de forma visual básicamente. El JOption Pane me sirve para mostrar un mensaje de forma visual que dice igual, error de conexión y me lanza el error de excepción. En el caso, bueno, eso sería en el caso de lanzar la excepción. Si es que se carga, digamos, se ejecutan apropiadamente las 3 líneas de código, simplemente, bueno, al final me va a salir conexión establecida, significa que se realizó la conexión a la base de datos y no me va a retornar ningún valor. ¿Por qué? Porque el catch únicamente salta cuando existe un error de excepción en estas líneas que están dentro del tree. Y voy a hacerla ahorita a propósito para que ustedes vayan viendo, verán. En este caso, y les voy a ir explicando de una vez esta clase de conectar que también les va a servir para lo que es la conexión de la base de datos. Sí. A ver, en este caso, si yo quiero generar una conexión a la base de datos, pues simplemente utilizo la clase. Por ejemplo, yo le digo que conectar.getConnection. Ya, mire, ya le estoy llamando, ya estoy utilizando la clase. Y mire, ¿qué es lo que me pasa? A ver, perdón, esto tal vez les cause un poco de confusión. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya lo hicimos anteriormente. Solamente me voy a quedar con esta línea de código nada más, ¿ya? Esto es lo que quiero que le preste atención. Vamos a ejecutar. Nuevamente. No es que está ejecutándose, por eso es lo que no. Ahí. Mire, ¿qué es lo que dice? Error de excepción. Error de conexión, java.lang.getClass not found exception, y ahí le pone 2 puntos con MySQL JDBC driver. ¿Sí? Existe un error. Es un error de excepción. Y luego me dice que no existe, dice, not found exception. No existe esta clase, JDBC driver, no existe esa clase. Toca crear. En este caso yo la clase, por ejemplo, miren, voy a irle corrigiendo los errores poco a poco para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, dice que no existe la clase driver y tiene razón. ¿Por qué? Al momento de nosotros utilizar esta clase conectar, dice que va a utilizar básicamente una librería o una clase, un paquete que se encuentra, la clase driver que se encuentra dentro de com.mysql.jdbc y la clase se llama driver. Esa clase no existe. En nuestro proyecto no existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya les paso la clase. En este caso, dentro de la parte, todavía no le ponemos ni la clase calendar como ustedes. Ya le vamos a hacer también eso. A ver, dentro de las carpetas que tiene mi proyecto, existe una que se llama libraries o librerías en español. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a agregar un jar. ¿Sí? Y bueno, yo tengo aquí, ya les tengo subido incluso en el Drive para solamente enviarles y que ustedes se descarguen. Yo tengo todas estas librerías dentro de una carpeta para que ustedes se descarguen porque van a ocuparlas todas prácticamente. Sí, o sea, así que ni se preocupen por descargar, ni buscar, ni anotar nada, porque yo mismo les voy a dar las clases.
En este caso, vamos a agregar una que se conoce como MySQL Connector. Mire, existen dos MySQL. La una que es del 5.0, que la utilizaba para conectar o hacer conexiones con WAMP Server. Y la MySQL Connector Java 8.0.30, que la utilizo para hacer las conexiones con el MySQL, con el Workbench. Sí, voy a utilizar la segunda. Esperemos porque... bueno, tendría que hacer la prueba. Pero bueno, voy a hacer la prueba igual. Ya, mire, automáticamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues no pasó nada, simplemente yo le importé aquí, mire, pero vamos a ver si existe esta dirección. Por ejemplo, existe una carpeta que se llame pom.sql.jdbc. Vamos a ver. JDBC, mire, aquí. Es esta de aquí, ¿no es cierto? Y dentro de esta dice que existe una que se llama driver. Mire, es esta de acá. Entonces, esta es la clase que yo estoy utilizando. Esa es la clase que yo estoy utilizando para mi proyecto. ¿Qué es lo que hace? No nos interesa. Más bien, lo que nos interesa de esa clase es saber que me permite hacer una conexión entre mi motor de base de datos y mi ID. En este caso, mi NetBeans. Eso es lo que nos interesa saber. ¿Cómo lo hace? Ahí internamente lo haces, como se dan cuenta. Hay un montón de clases, subclases, instancias y todas las vainas que nos permite prácticamente hacer la conexión a la base de datos. Entonces, miren, hay un montón. Y es lo que les decía, ¿no? Nosotros podemos crear clases propias, empaquetarlas y utilizarlas en otro proyecto. O sea, usted, por ejemplo, puede crear una interfaz gráfica y decir, esa es mi mejor versión de interfaz gráfica. Yo quiero utilizar siempre estas versiones. Las genera, las pone ahí y las puede utilizar cuando usted quiera. ¿Sí? Pero bueno, eso ya, tal vez cuando ya esté más, con un más alto más grado de conocimiento. Conocimiento más alto. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente dice que en este caso voy a utilizar esta clase. ¿Sí? Generamos lo que es mi objeto de la clase connection y a esa le asignamos un valor que dice el getConnection. Dice driver.getConnectionManager.getConnection. ¿Qué es lo que hace aquí? Lo que le está diciendo básicamente es dónde se encuentra, bueno, está estableciendo la conexión a la base de datos. Lo más importante de aquí es establecer la conexión a la base de datos. Por ejemplo, dice que es una conexión tipo JDBC con MySQL, que es tipo localhost. ¿Localhost saben lo que significa? Conexión de forma local, ¿no es cierto? Que bueno, que la conexión o el servidor se encuentra dentro de su propia máquina. Sí, sí. Estamos ocupando el puerto 33, este también es importante. 33003, porque muchas de las veces tienen instalado el WAMP Server, el SAM Server, el Workbench y un sinnúmero de bases de datos adicionales, motores de base de datos adicionales. Y ustedes se han de dar cuenta, cuando ya les pase se van a dar cuenta que por defecto se instala en el puerto 3306. Pero si usted instala un motor adicional, le va a pedir que cambie ese puerto. Entonces va a poner el 3607, el 3608 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces en mi caso yo le tengo puesto el 3306. Le voy a dejar ahí, pero sí creo que le tengo cambiado. Eso también es algo que creo que me va a tocar hacer a mí también. Porque como hice algunos cambios en la computadora, probablemente me toca hacer algunos cambios. Pero en este caso, esto es un factor a considerar. Que el puerto debe ser el que está utilizando el motor de base de datos. Luego viene el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos se llama así. Si usted no tiene esta base de datos, tiene que cambiar por el nombre que tenga implementado su base de datos. Luego dice el auto reconnect, le dejamos con true, SSL false. Y luego viene el usuario de su motor de base de datos y la contraseña que tiene su motor de base de datos. Es una buena pregunta. Por ejemplo, si tienen instalado el WAMP Server, como es una distribución realizada desde Linux, el superusuario de Linux es root y MySQL es una distribución de Linux.
Entonces, normalmente cuando usted instala una distribución MySQL, se le va a poner directamente como root, no le va a dejar ni siquiera cambiar. ¿Sí? Entonces, ahí al momento de instalar el Workbench, por ejemplo, le va a pedir que ingrese una clave y usted va a poner su clave. ¿Sí? Y incluso le permite crear más usuarios. O sea, ya eso es administración de base de datos. Pero usted va a poder crear el usuario, va a poder saber cuál es la contraseña y con eso usted se va a poder conectar a su base de datos. Sí, estos datos, bueno, cuando instalen el WAMP Server, si es que es de WAMP Server es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el usuario es root y en Windows se instala por defecto sin clave. A no ser de que usted le cambie la clave, se va a tener que ponerle la clave. Si no tiene claves, le deja en blanco, simplemente. Y ya se establece la conexión. Entonces, miren, cosas a considerar de esta línea de código. Primero, el puerto en el que se está llamando, el nombre de la base de datos, el usuario de su motor de base de datos y la contraseña de su motor de base de datos. Entonces, si se le asigna el valor, si obtuvo la conexión, se le asigna a CN, ese CN le retorna, mire, por eso aquí dice return. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Le retorna la cadena de conexión, es como establecer un puente. Estamos tratando de comunicarnos entre una ciudad y otra ciudad. ¿Qué es lo que hace esta clase? Obtener el puentecito para poder comunicarnos con la otra. Y decir, bueno, por este puente me voy a ir y voy a utilizar, o esta es la base de datos que voy a utilizar. Tu aplicación vas a utilizar esta base de datos. Básicamente, es lo que hace esta clase. Generar un puente entre la aplicación y el motor de base de datos. Es lo único que hace. Ya. Y ahora, en el caso, aquí nos van a saltar algunos errores de excepción, porque yo les dije, mire, por ejemplo, ahorita ya se me saltó el error de excepción. ¿Qué dice? Que no sé, a ver, dice is deprecated a new driver automatically registered. Ya, al parecer esa clase no me deja. Vamos a ver. Según yo ya le probé con esta. Pero dice conexión establecida, mire, qué raro. Ah, no. Ya le. Perdón. De gana le quité. Perdón, chicos. A ver. Ya, dice conexión establecida. Mire, se estableció la conexión. ¿Qué significa que me salga esta conexión establecida? Significa que todo este código se ejecutó apropiadamente. Eso es lo que significa. Ahora, para yo, por ejemplo, les dije, ¿qué factores debo considerar? Por ejemplo, el puerto. Le cambio el puerto. Le voy a poner el 330607. Al momento de cambiar el puerto, mire, ya primero se dieron cuenta, empezó a leer un poco más. ¿Por qué? Porque en este caso fue tratando de establecer la conexión, en ese puerto no encontró nada y luego ya me saltó un error de excepción que dice error en SQL, Java, SQL no transacción, ya dice no create database server. No se encuentra el servidor de base de datos, básicamente. No se logró identificar. ¿Por qué? Porque estoy buscándole en un puerto. Es como decirle, vayan al Nelson Torres y se busque tercero desarrollo de software, perdón, segundo desarrollo de software B, y se van a la escuela municipal y dicen no existe. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a otro lugar. Le estoy mandando mala dirección. ¿Sí me entiende? Es prácticamente lo mismo. O sea, el 3306 es aquí en el Nelson Torres, el 3307 es abajo en la escuela municipal. Es algo similar. Sí, entonces sí hay que tener cuidado al momento de poder poner estos valores. 3306. Ya, mire, ahora dice la base de datos. La base de datos debe existir esta base de datos. Si no existe esa base de datos, también igual le va a salir un error de excepción. Voy a ponerle un 55 al final. Y vamos a ver nuevamente. Mire, igual, se demora en cargar. ¿Qué es lo que dice? Igual, code not database. Dice que no existe, no está creada la conexión con el servidor.
que se ha intentado 3 veces y que no se logró establecer la conexión a la base de datos y por tanto se saltó un error de excepción. Un error de excepción. Mire, y lo que nosotros, mire, si se da cuenta que va cambiando el error de cosa que hacemos. Pero lo que yo tengo programado es esto, mire, error de conexión. Y luego ¿se acuerdan que les puse más E? El E representa la excepción que en este caso estoy capturando, que es un SQL exception. Vamos a analizarle. Aquí miren, es esto lo que le estoy diciendo. Es un SQL exception que lo capturo en la E. Ahora, se dan cuenta que hay cosas que se imprime, que el mensaje se imprime aquí, en consola, y también se lo imprime de forma gráfica. El que le hace imprimir de forma gráfica es este Option, JOption Panel. Ay, por eso no me gusta ponerle el... Nuevamente. ¿Sí? Entonces, esta ventanita pequeñita de aquí lo produce este JOption Panel. .show message dialog. Este es un show message dialog. ¿Sí? Y luego dice error de conexión. Mire, lo que yo le pongo en español y en mi lenguaje, error de conexión. Y luego le doy un espacio en blanco y le pongo más E. O sea, más el error de excepción que se está produciendo fruto de el error de excepción. Entonces, a partir de esta línea, o sea, de java.sql y todo lo que viene lo demás, está capturado en esta. ¿Para qué nos sirve el error de excepción entonces? Para en este caso capturar un error que se pueda producir y mostrarlo, visualizarlo. O sea, con esta información que, por ejemplo, si yo le pongo, mire, si yo no le concatenara, en este caso, no le voy a concatenar la excepción para ni siquiera saber qué error es. Y le vuelvo a ejecutar. Y luego me dice, ¿sabes qué? Tienes un error de conexión. Ya sé que tengo un error de conexión. Pero ¿cuál es? Exacto. Entonces la excepción es una guía también para el programador, para saber qué error está cometiendo. Sí, entonces es una guía también. Para eso nosotros ponemos en este caso la E, más E, que es la excepción que estamos capturando. ¿Y de dónde sale esa E, diga? Esa E se produce cuando, en este caso, no se ejecuta apropiadamente el Drive Manager al momento de obtener la conexión. ¿Sí? Entonces ya vimos, por ejemplo, que si nosotros le ponemos a ver, vamos nuevamente. Sí, está ahí. Si le cambiábamos el puerto, dejaba de funcionar. Si le cambio el nombre, voy a ponerle otra vez el nombre para que vean. Mire, se establece la conexión de una. Si es que están todos los datos bien, se establece la conexión de una. ¿Y todos esos datos de dónde sacamos? ¿Cuáles? Desde JB. Esto le copia. Es que es el formato. A ver, este es el formato que le está pidiendo el get connection, que es un método que le pertenece a la clase driver manager, que es una clase tipo static, porque no instanciamos esa clase. Todo eso se copia. Sí, o sea, yo les voy a enviar la clase. Lo que ustedes deben saber hacer básicamente es modificar esta clase. ¿Para qué? Para que se les ejecute dentro de sus computadores. Entonces, por ejemplo, lo que deberían modificar es el puerto. Lo otro es la base de datos o crear una base de datos con el mismo nombre, que también sería... ¿Y dónde quedó la base de datos? Eso verán en base de datos. Ya les explico un poquito, pero eso deberán ver en base de datos. El nombre de la base de datos. Lo otro, el nombre del usuario y la contraseña. Pero, profe, entonces si le pone otro usuario tampoco se conecta. Está en lo cierto, tampoco se conecta. Porque debe existir, o sea, el usuario se recuerda que le sirve para loguearse, es un nivel de seguridad que usted tiene. De hecho, yo estoy vulnerando mi seguridad ahorita, pues, mostrándoles mi usuario y mi contraseña. Pero bueno, ya le cambio en todo caso. Pero se dan cuenta que, a ver,
Se dan cuenta que incluso mi contraseña no es tan sencilla de lo que suelen poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saben poner. Hasta el 8 le saben poner. Y asterisco. Yo tengo hasta el 20. Yo tengo más con Y peor, hay veces que ni siquiera se le deja con clave. Entonces, profes, eso quiere decir que esa es su clave. Veamos. Mire, conexión establecida. Si yo le aumento un puntito y le vuelvo a ejecutar, tampoco se conecta. ¿Por qué? Porque le estoy dando un parámetro mal. Y igual me sale un mensaje de error que dice error de conexión y me salta el error de excepción que está aquí, mire. Que dice que se ha intentado al menos 3 veces la conexión al servidor y no se ha logrado establecer la conexión. Call not creates connection. No se creó la conexión. ¿Por qué? Porque está dado un dato mal. Dice que no supiera que eso está mal como... Pues que ya les estoy explicando, ¿qué nomás deben tomar en cuenta? Y mire, ahí mismo, es más, ahí mismo les aparecen los errores de excepción. ¿Sí? Por ejemplo, dice que no se logró crear la conexión a la base de datos. Pero ¿se acuerda antes? Verá, voy a eliminarle el driver, por ejemplo. ¿Será que nos aparece el mismo error? No es el mismo error, ¿no es cierto? Vamos a ver qué error nos aparece ahí. ¿Qué dice? Error de conexión también. Dice javalangs.class not found exception com.mysql. O sea, no existe básicamente es la clase que quieres utilizar. O estás intentando utilizar una clase que no existe. Es diferente. Entonces, un error puede ser este. Un error puede ser que dice que no encuentra la clase. Pero ya mire, la excepción mismo le da una guía para saber qué es lo que tiene que hacer. O sea, si no existe, entonces la creo. Si no existe, entonces la incorporo. Sí. A ver, ¿cómo era para hacerle? Add y elegimos la base de datos. Listo. Le volvemos a ejecutar. Y ya está, conexión satisfactoria. Y lo que les digo, el otro error, ¿cuál es? Que el puerto esté mal, que el nombre de la base de datos esté mal, que el nombre de usuario esté mal o que la contraseña esté mal. Cualquiera de esos pueden ser factores para que en este caso su motor de base de datos no funcione. Déjeme ver, voy a abrir mi motor de base de datos para ver si podemos hacer una conexión rapidita. A pesar que como estaba instalando otro sistema, otro sistema de... Aquí es lo que les digo, miren, si se fijan, en el Workbench, en el caso del Workbench, aquí mismo dice localhost y dice el 3306, estoy utilizando el puerto 3306, pero podría utilizar cualquier otro puerto. Y creo que ni siquiera estaba haciendo, por eso digo, tendría que revisar yo también mi base de datos. Ahí tengo mis bases de datos, mire. A la que me estoy conectando es a esta de acá. Eso quiere decir que puedo conectarme a otra base de datos que exista. Por ejemplo, la BD SCAP, ¿qué dice ahí? Probablemente sí. Vamos a ver, solo que estoy con una duda. Déjeme ver si se conectó. A ver, BD SCAP dice ahí. Vamos a ver, ¿cuál es esa BD SCAP? Eso quiere decir que solamente cambiándole el nombre de la base de datos, BD SCAP, ya me puedo conectar a otra base de datos. Eso quiere decir, mire, pero si le pongo BD SCAP 1, que no existe, allá no se va a conectar. En este caso sí. ¿Es una buena práctica? No. Pues en este caso porque estoy manejando entorno de desarrollo, pero ya para hacer la implementación se debería crear una base, un usuario, una contraseña para la base de datos exclusivamente. Es más, debe haber niveles de seguridad. Por ejemplo, debe crear usuarios que solamente tengan autorización para leer las tablas y no grabar. Otras que le permitan grabar también. Entonces necesita hacer múltiples conexiones a la base de datos. Eso han de ver en base de datos. Pero... algún rato han de ver, tranquilos. Sí, entonces mire, quiere decir que a cualquiera de estas tablas de base de datos que están aquí me puedo conectar. Eso quiere decir, por ejemplo, a la SIS.
Ya no hay, dice. Conexión establecida. Si se da cuenta, ¿existe la sys? Sí, existe la sys. Existe Saquila. Saquila dice. Saquila, estableció la conexión a Saquila. ADB punto. Ya, bueno, eso para que vean, ¿no? Se establece la conexión. Ahora, también le copié otra clase, la clase de clientes, que también es donde estoy utilizando el TreeCatch. O sea, les estoy mostrando esto, chicos, porque esto es lo que vamos a poner en práctica. Vamos a echar en práctica todo esto. Sí, vamos a echarle en práctica en algún momento, lo vamos a poner ya en marcha. Existen otras que también las vamos a ir viendo de acuerdo a vayamos avanzando. Sí. Entonces, por ejemplo, miren, aquí estoy utilizando otra vez el TreeCatch. Y miren, les voy a explicar, es más. Vamos a ver si podemos hacer una inserción. ¿Será? De una vez, con base de datos y todo. ¿Lo hacemos? ¿Ah? ¿Por qué no van a entender? Ya están en segundo. ¿Sí? Esperemos. A ver. Sí se está grabando. Ya. Mire, aquí, por ejemplo, voy a hacerlo en una de las tablas que estamos trabajando nosotros. Voy a hacer lo que, y presten atención porque esto es lo mismo que ustedes van a tener que hacer al momento de que necesiten implementar en su base de datos. ¿Por qué? Porque vamos a generar un CRUD. ¿Qué les dije que era el CRUD? Crear nuevos registros, buscar los registros, actualizar los registros y eliminar los registros. Vamos a empezar con el primero. Crear. Entonces, yo tengo aquí mi modelo de base de datos. Uno de ellos era marcas. Ya, lo voy a implementar dentro de marcas. Por ejemplo. Y según voy implementándolo, les voy a ir explicando. No, solamente tengo implementado ¿cómo se llama? Tengo implementado los atributos, métodos constructores, setters, getters, y hasta ahí, miren, hasta ahí llego. Entonces, ahorita voy a implementar los métodos tipo. En este caso, métodos tipo ¿qué será? Vamos a ver, vamos a analizar. Y voy a ir haciendo con ustedes, miren, para que ustedes vean lo sencillo que es esto. Existen muchas otras formas, pero esta creo que es una de las más, podría llamarse básicas o más sencillas para el nivel de conocimiento que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque hay otras que son un poco más ambiguas, un poco más complejas y que de pronto pues, podría no entender de dónde viene todo esto. Pero con las clases que estamos recibiendo creo que lo van a entender bastante bien. Vamos a ver un poco de SQL básico también, que tampoco es que sea que bestia, la gran cosa. O sea, de pronto es algo nuevo, pero que van a profundizar más en base de datos. Yo les voy a explicar de forma más general para qué funciona así. A ver, bueno. Entonces, mire, ¿qué es lo que hago aquí? Primero, establezco mi conexión a la base de datos. Esto es algo muy importante, chicos, y quiero darme el tiempo para explicarles. ¿Por qué? Porque como Java es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos, no me voy a cansar de decir eso, y presenta un montón de ventajas. Como cuando me dicen, vea, profe, pero para nomás de guardar un registro de estos, más lo que crea el modelo de clases y genera esto de aquí, esto de acá, ¿no cree que es más difícil? No es más difícil. Realmente es más sencillo. Si usted ya le llega a entender bien, se va a dar cuenta que se lo hace de forma mucho más sencilla. Y este es un fiel ejemplo de el potencial de lo que es la programación orientada a objetos. Mire, yo tengo aquí una línea de código que estoy poniendo connection, estoy generando mi objeto, básicamente estoy generando un objeto de la clase connection y estoy utilizando el método conectar y getConnection. O sea, básicamente estoy utilizando estas líneas de código de acá. Mire,
Si es que yo no hiciera lo que estoy haciendo, bueno, lo que estoy haciendo y lo que le estoy implementando, escuchará bien y presta atención. Si no me entiende, me dice, profe, yo no lo entendí, repítame por favor. Si yo no implementara la conexión a la base de datos de esta forma, la otra forma que debería hacerlo es la siguiente. Es copiando todo el código que les expliqué anteriormente y poniéndolo ahí. Bueno, excepto esto. ¿Hace lo mismo, profe? Sí, hace lo mismo. Entonces, ¿para qué se da el trabajo de crear una clase y mejor, por qué no le pone directamente desde aquí? Porque la conexión voy a tener que revisarla en todo lugar donde que utilice el código que me sirve para establecer la conexión a la base de datos. ¿Sí me entendió? Mire, yo estoy utilizando la conexión en el método de guardar, pero también estoy utilizando en el método de, bueno, que dice listar clientes. Aquí también estoy utilizando la conexión. Estoy utilizando en esta que dice listar clientes por promedio. ¿Que dónde está? Que no la veo, pero debe estar, de ley debe estar. Tiene que estar porque si no, no es con base de datos. No, sí debe estar. Sí, aquí la estoy utilizando. Mira, estoy utilizando un Store Procedure. ¿Y es donde está la conexión? Aquí está, perdón. Sí está aquícito nomás. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Mire, lo que le estoy diciendo. O sea, que deberíamos poner el código aquí y en todos los lugares donde que yo utilice la conexión. No es lo más lógico, no es lo más sano, no es lo más saludable. Esto se hacía antes en programación estructurada. Yo lo he hecho. O sea, que yo, por ejemplo, implementaba un método que se llamaba guardar. Y a este método que se llama guardar, lo copiaba y lo pegaba en otro lugar donde que necesitaba que se... Y le copiaba y le pegaba en otro lugar. Y como era programación estructurada, tenía que hacer un montón de controles, un montón de validaciones. Y después decía, no, encontré un error en este código, tengo que modificarle. Y tenía que empezar a buscar en todos los lugares donde que copié y pegué el código. ¿Sí me entiende? Entonces ahora solo le pegan una sola, digamos. Ahora, ese código lo tengo resuelto en una clase y en un método. Y si llega a haber algún problema de conexión en la base de datos, pues lo que voy a hacer es arreglar este método. Es el principio de modularidad. De hecho, ahí se va el principio de modularidad. ¿Qué es lo que dice el principio de modularidad? Ustedes tienen sus computadoras, todos tienen sus computadoras, todos han visto una computadora. Una computadora. Si no funciona la pantalla, ¿no vale la computadora? Sí, vale. Si mi mouse está dañado, mi computadora funciona. Pierde una característica, pierde una propiedad, pero sigue funcionando el computador. Ese es el mismo principio que tenemos en programación orientada a objetos, que es el principio de la modularidad. Que si, como decir, el puente de la conexión a la base de datos y mi aplicación se cae, o sea, ya no puedo establecer la conexión, pero sí puedo hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer la conexión a la base de datos? Reparar el puente que me permite conectarme con mi base de datos. Y solamente tengo una vez, no varias veces como les puse aquí a propósito. Entonces, bueno, ya puse, déjeme cerrar y mejor no grabar porque... Ya, perfecto. Aquí. Entonces, mire, prácticamente estoy sustituyendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 líneas de código por una línea de código. ¿Por qué? Porque cada vez que yo necesite hacer la conexión a la base de datos, y mire, usted se va a dar cuenta, esta línea de código va a verla muy frecuentemente ya cuando trabajemos con base de datos, porque esta línea es la que me permite establecer la conexión con la base de datos. Es la misma que yo creé aquí. Bueno, no la creé directamente, pero sí la invoqué. ¿Sí? O sea, no le asigné a un objeto, sí, pero sí la invoqué. O sea, sí la estoy utilizando en pocas palabras. La estoy utilizando, pero no la estoy almacenando en un objeto. Acá lo que estoy haciendo sí es... ¿Qué es lo que estoy haciendo?
creo el objeto y esa le almaceno, o sea, le guardo, digo, en esta variable que se llama CN, tengo almacenado mi puente para la conexión a la base de datos. ¿Sí? Listo. Luego creo un PS. El PS básicamente me permite establecer una comunicación o conexión entre lo que es el motor y la base de, la aplicación y la base de datos. Ya les voy a explicar eso un poco más adelante. Creo una sentencia SQL. Bueno, primero una variable que se llama SQL es de tipo string. Entonces, miren, las sentencias SQL básicamente me permiten realizar operaciones. Operaciones como la de crear un nuevo registro. Para esto nosotros utilizamos la sentencia insert into. Así se llama la sentencia, insert into. Esta sentencia insert into me permite generar un nuevo registro en base de datos. Eso quiere decir, profe, que si yo me voy acá en mi motor de base de datos y le pongo, no hemos creado todavía la base de datos, ¿no? Déjeme ver, bienes, no está creado. Mire, vamos a crear incluso con ustedes la base de datos, porque sí creo que la tengo por ahí. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, db bienes. ¿Sí? Y le pongo create, aplicar y finish. Para ir de una vez creando. Mire, todo lo estamos creando con ustedes, ¿sí? Entonces, ya se me creó, no se me creó, lo actualizo acá. Y ya tenemos la base de datos de bienes. Pero mire, en este caso, yo tengo mi base de datos, bueno, vacía. ¿Por qué me doy cuenta que está vacía? En el caso del DBSFG, mire, se da cuenta, tengo un triangulito, significa que hay tablas dentro de esa. Pero en esta no tengo ninguna tabla. ¿Sí se fija? O sea, está vacía. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es algo muy sencillo, no sé. Me voy a mi modelo de base de datos. En el diagrama físico es el más aproximado al modelo que se va a implementar dentro de la base de datos y a través de esto puedo generar código SQL. Entonces, como voy a trabajar con este modelo de base de datos, me voy a base de datos, generate base de datos. Esto van a ver también en cómo se llama, chicos, en base de datos. Así que por eso no les explico, si no tendría que irles explicando paso a paso. Aquí dentro del preview, por ejemplo, tengo el código SQL que me permite básicamente conectar. Bueno, de hecho aquí se pone generate y aquí está, miren, proyectos bienes y ahí está. De hecho ya lo tengo generado. Mira, aquí en esta dirección lo tengo generado. Sí, lo puede copiar y pegar como lo hice en este momento, ¿no? Pero, o también, ay, ¿qué pasó? A ver, ya. Dice que está dentro del disco de folder proyectos. No es este de aquí. Proyectos de base de datos. Proyectos de base de datos. No hay. Sí, bueno, igual le generamos en todo caso. A ver, si quiero generarle, por ejemplo, dentro de este folder tengo proyectos y aquí le genero. Voy a generarle mi proyecto, no hay problema. Se llama Sistema de Control de Bienes INT. Aquí le voy a poner. Y le generamos. No hay problema. Digo que se me va a almacenar aquí. Mi base de datos se va a llamar DB, Sistema de Control de Bienes INT SQL. Sí, aceptar, aplicar, aceptar. Se me genera mi código SQL y ya lo tengo aquí, mire. Entonces aquí yo lo puedo abrir como un documento cualquiera. Este se conoce como código SQL, que ustedes ya, como les digo, en base de datos lo podrán analizar, lo podrán ver. Y en este caso, yo voy a utilizar simplemente dentro de mi motor. Aquí le tengo que poner use, por ejemplo, la base de datos que voy a utilizar, que sería db bienes, y le pego el código. Y luego solamente control A y ejecuto. Actualizo y no se me creó nada. ¿Por qué? Déjeme ver.
¿Qué dice application change? Ah, ya, ahí está. No le aplasté bien. Ahí está, mire. Ya se me generó. Entonces ya tengo todas mi base de datos aquí. ¿Sí? Ya tengo generado. Es que esto, más o menos, esto tienen que ver en base de datos, chicos, pero lo que pasamos es en un proceso de construcción de un modelo, ¿no? Entonces, mira, hasta incluso aquí se explica solo. Yo cuando daba esta materia, me concentraba mucho en lo que es el modelo conceptual de base de datos. ¿Por qué? Porque este modelo conceptual se puede generar de forma automática al lógico y se genera de forma automática al físico, y generado el físico, genero mi código SQL, y con mi código SQL me voy a mi motor de base de datos, simplemente hago el copy-paste que ustedes vieron e implemento, en este caso, mi base de datos. Ya le tengo generada mi base de datos. Generada la base de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya puedo utilizarla como por ejemplo en el NetBeans, o por ejemplo lo puedo utilizar aquí mismo. Y estábamos viendo algo de esto mismo justamente, ¿no? Que decía, estábamos viendo el insert into. Mire, en este caso, como les dije, un motor de base de datos son estructuras que me permiten insertar, bueno, que me permiten utilizarse, que se permiten utilizar para almacenar información. Si yo me voy aquí, voy a hacer un select, tal vez si es que no conozcan esto, chicos, ustedes, pero no, más bien, no, a ver, estamos trabajando con marcas, por ejemplo, de aquí directamente, incluso no necesitan ni saber el código. ¿Por qué? Porque lo pone de forma automática. Sí, mire, este es el código que yo ejecuté, que sería un select asterisco, que significa mostrar toda la información de la tabla marcas, que se encuentra dentro de DB bienes. Eso es lo que significa, mostrar toda la información. ¿Qué información tengo? Nada. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, insertar un registro en esa tabla, yo le voy a decir, ay, perdón, pero es que aquí... ahí voy a eliminarle nuevamente, chicos, porque quiero ponerle como autoincremental este de aquí. Perdón. Solo voy a modificar el código SQL un poquito para que... ¿Se acuerdan que les hablaba de que los primary keys se van a generar de forma automática? Es por esta propiedad que le estoy asignando ahorita a los primary keys, que dice que es autoincrement. Autoincrement significa que yo no le voy a enviar esa información, solamente quiero que se incremente de forma automática. Esto era un problemazo antes cuando yo programaba. Tenía que consultar e incluso generar una tabla de parámetros que le permita tener el último registro de acá para luego consultar y luego ponerle para cosas. Era un trauma. Y esto, como lo hago con el autoincrement, realmente es un gran beneficio que... Sí, una gran bendición realmente. Entonces, mire, voy a copiar nuevamente el código. A ver. ¿Ya se aburrieron? No creo, chicos. Voy a eliminarle nuevamente. Voy a empezar de cero, ¿ya? Drop now. Listo. ¿Qué fue? Le eliminé la base de datos para empezar nuevamente de cero. Entonces, si se perdió, ahí está. Sería db bienes int. Db bienes int. No, creo que le voy a llamar solo db int. Así le voy a llamar. Sí. Me creo. Y listo. Le actualizo. Andrango, despertarse. Cabeceando estamos ya. Acá le voy a hacer sentar. Cansado, Andrango. Ni por más pausa activa como usted. Cha, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Por si acaso. Ahí se despierta, no, mentira. Ya, entonces miren, ya está creada la base de datos. Sí, yo sé que a veces es demasiada información, chicos. Y sí, justamente por eso yo también igual les grabo las clases, porque sé que pueden necesitar de la grabación.
Bueno, entonces vamos a poner el use nuevamente. Use de bebé int. Y pegamos. O sea, solamente pego con esa modificación que le hice, ¿no, chicos? Esto de aquí no. Y ejecutamos. ¿Ya? Entonces lo que les decía, miren, para yo en este caso insertar un nuevo registro directamente en SQL, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sencillo. A ver, ¿dónde está? Se me... Ya, punto y coma. Primero, este use me permite, se da cuenta que está como negrita acá. Sí, si es que no estuviera, simplemente me hace posicionales nada más. Para muestra un botón, le pongo por ejemplo use dbsfg, es otra base de datos. Le ejecuto. Mire, ¿a dónde cuando ejecute cualquier código SQL va a ir a buscar en esta base de datos? Es por eso que es importante poner el use. ¿Sí? En este caso voy a trabajar con esta base de datos y por eso pues le pongo el use, ¿no? No es por otra cosa. Entonces le pongo insert into, por ejemplo, insert into, y es parecido a lo que veíamos de los métodos constructores, pero en este caso le voy a enviar directamente la marca, por ejemplo, marca del, ¿sí? Y le pongo un punto y coma al final, ¿sí? Mire, es lo mismo que el mismo código que le estamos poniendo acá. Perdón. Insert into es el nombre de la tabla. Marcas. Y le pongo lo que le voy a enviar. Me está saliendo un errorcito por ahí. Bueno, dice que necesita el 1 también. ¿Qué dice? Esto es importante, porque si no podemos agregar desde aquí, no podemos agregar menos desde la base de datos. ¿Sí? Y... a ver. Ah, es que no se crearon todas las tablas, mire. A ver, no le creé todas las tablas al parecer. Déjeme ver. A ver, ¿qué dice? Y existe tablas, las que ya existen son áreas y bienes. Áreas y bienes. ¿Ya existe? Ah, ya, ahí está, ahí está. Marcas.
Y así. ¿Qué dice? Is not valid at position the server validation. Bueno, hay algún error de sintaxis, pero no sé cuál es. Debería de ser así. Voy a terminar de explicar esto, chicos, porque si no, no me va a dar el tiempo. En todo caso, ya le reviso luego y ya les explico si es que hay algún error por ahí. Ya. A ver, en este caso, lo que tendríamos que hacer aquí en este caso es poner, por ejemplo, la tabla en la que vamos a utilizar, que en este caso sería marcas. Los atributos nosotros los tenemos también aquí, miren, están las columnas dentro de la tabla marcas, por ejemplo, es ID marca y marc descripción. Entonces debo ponerle el mismo nombre que está, como está especificado en mi base de datos, que era ID marca, ID marcará, sí, ID marca y marc descripción. Y marc descripción. Sí, siempre que pueda yo lo utilizo en la nomenclatura camel case. En este caso, al contrario de Java, SQL no reconoce mayúsculas de minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner todo con mayúsculas, todo con minúsculas, siempre que diga lo mismo, le va a tomar en cuenta como si fuese lo mismo. Sí, por si acaso. Sí, pero es que, profe, ya está todo en mayúsculas, sí. Pero como es SQL, no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? En SQL, con código SQL. Con Java, sí. Con SQL, no. Entonces, por ejemplo, voy a enviarle dos incógnitas. ¿Por qué? Porque le voy a enviar dos informaciones. La una que es ID de marca y la otra que es descripción. En este caso, ni siquiera el ID marca. ¿Por qué? Porque el ID marca básicamente va a ser de forma automática, que les decía. Solamente le voy a enviar una información. Aquí se pone el número de incógnitas que vaya a enviar. Como solo voy a enviar una, le dejo una. Si tuviéramos 10, las ponemos separado por comas, 10. ¿Sí? En este caso, como es una tabla muy pequeña, solamente voy a necesitar de uno. Entonces, voy a borrar el resto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Preparo mi conexión. ¿Sí? Le preparo mi conexión. ¿Para qué? Para luego modificarla. ¿Se acuerdan que para qué me servía el set, los métodos sets? Para modificar, ¿no es cierto? Ahorita estoy modificando mi PS, que es una variable que es de código tipo SQL, que básicamente está relacionado con el código SQL que estoy poniendo acá arriba. Entonces le digo que a mi variable, a mi incógnita número 1, le voy a asignar un valor tipo string, cdstring, perdón, los otros a todos están cdstring. Sí, cdstring. Y le voy a asignar un valor, pero lo voy a hacer a través del método getter. ¿Cuál es mi método getter cómo se llama? De descripción. GetDescripción. Y ya está. GetDescripción. Y ya está. Es todo lo que le tengo que decir acá. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que le digo? Vamos a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le digo int, creo una variable tipo entero. ¿Para qué? Para que ejecute mi código SQL. Como les decía, este código SQL me permite básicamente crear un nuevo registro. Le estoy enviando el registro a través del objeto. En este caso, ejecuto mi código SQL. Si una vez ejecutado este método, si ingresé por lo menos 1, me va a retornar 1. Aquí, en N. O sea, que almacené por lo menos 1. Si le envío más información, pues me va a enviar, me va a retornar más. Pero en este caso le digo, si es que o sea, el N es mayor que 0, significa que sí almacenó por lo menos un registro. ¿Qué significa eso? Le mando a consola, mire, grabación exitosa y le envío el PS. El PS va a tener el código SQL que se está ejecutando con la información que le estoy enviando. Sí. Y también le envío con un JOption Panel, o sea, de forma gráfica. Le envío a la consola y le envío de forma gráfica, las dos cosas. Y le envío el mostrar datos, que no le he implementado en este, que le voy a poner el toString aquí. Déjeme, le implemento de una vez ese método le implemento el método toString mejor, directamente. A ver, ¿dónde estás? Métodos toString.
¿sí? Y ahí está, ¿sí? Aquí solamente le voy a borrar este y le voy a poner un \n para que se presente en la siguiente línea nada más. Y ya está. Listo. Y acá en vez de llamarle a este, le voy a llamar al toString. Perfecto. Grabación exitosa y me va a enviar un mensaje de que se grabó la información. Y ahora, profe, ¿cómo le podemos comprobar si ni siquiera acá funcionó? Sí tenemos chance. 5 minutos. Si en 5 minutos no le hacemos funcionar, se queda de tarea. No, mentira. Le dejamos para la próxima clase, ¿ya? Sí, es que mire, a ver, entonces, ¿dónde le puedo utilizar? Puedo utilizar la interfaz gráfica, no lo voy a hacer ahorita, ¿por qué? Porque me va a demorar más, así que lo voy a hacer directamente en consola. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues generar un objeto, voy a generar un objeto, perdón, a ver, voy a guardar marcas, perfecto, marcas, obj. Del, mire, ya le estoy haciendo, mire. Le estoy diciendo que me ponga del. La marca que voy a crear es del. Entonces lo único que tendría que hacer es poner obj, punto, guardar. Llamo al método guardar y en teoría debería guardarse. Vamos a ver si funciona. Verán que primero verifiquemos que acá no se insertó, ¿no? Porque no sé qué pasó con ese código. Sí, está raro eso. A ver, déjeme ver. Aquí voy a actualizar. Tengo la tabla de marcas y no tenemos ningún registro. Vamos a ver si se registra. Sería extraño, la verdad, que sí se me ejecute. Ya, no se pudo. Dice, no existe. Ah, es que mire, ¿a qué base de datos lo estoy conectando? Entonces, mire, y se dan cuenta lo importante que es lo del tricache. Mire, esta parte del tricache la tengo ¿dónde implementada? La tengo implementada dentro de esta de aquí. Mire, aquí. Y el tricache, este error de excepción me saltó, mire. Y me dice, no se logró grabar el registro y me concatenó con la excepción. La excepción decía, ¿qué es lo que decía? Mire qué dice. No existe, me da el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Entonces me estoy dando cuenta que me estoy conectando a otra tabla, a otra base de datos que no es donde debería conectarme. Entonces, ahorita como ya le creamos, la base de datos sería db int. A esa es la que tengo que conectar. Voy a volver a intentarlo. ¿Ya? Mire, ahí está. Se grabó. ¿Qué dice? Grabación exitosa. Y luego, me sale ¿se acuerdan que les envié el PS? Esto de aquí, miren. Este PS que... Ay, perdón, estoy en otro baile. Acá. Aquí. Este PS. Esto lo que dice grabación exitosa más PS es lo que le estoy enviando aquí, miren. Grabación exitosa y PS básicamente es todo esto. Es com.preparestatement, insert into, marcas y lo que le estoy enviando. El valor que le estoy enviando, marcas. La marca directamente. Y ya, dice que sí se grabó. ¿Cómo puedo confirmar? No solamente me voy a fiar de este de aquí. Solamente le vuelvo a ejecutar acá y mire, ya está. ¿Quieren grabar otra? A ver, entonces desde la consola mismo. Otra marca, denme otra marca. Epson. Listo. Simplemente es ejecutar estas dos, mire, estas dos líneas. Y ya está, dice que se grabó. Vamos a ver. Ejecuto nuevamente y ya está Epson también. Ya estoy grabando. Ahora toca concatenar la parte gráfica con la parte de acá y estamos al otro lado. Pero ya está haciendo, miren, lo más difícil ya está haciendo. Eso realmente es lo más difícil. ¿Sí? O sea,
Sí, sí.